algunos años, Fernando Carrión, que he venido actualizando. Seguramente él tiene cifras hacia atrás, hacia adelante, un poco más certeras que estas, pero este es el resultado, digamos, de las tasas de violencia en nuestros países desde finales de los 80 y comienzos de los 90. Fíjense que la gran mayoría de países han aumentado la violencia homicida en términos de tasas, homicidios por cada 100.000 habitantes. Inclusive los promedios de las Américas, la tasa promedio de América Latina, sin tener en cuenta el norte, y la tasa promedio de América Latina sin El Salvador, es una tasa alta. Y se excluye El Salvador porque realmente hay una cifra que todavía aún a nivel territorial se está discutiendo, y es esa de 138 homicidios de comienzos de los 80, finales de los 80 y comienzos de los 90. Estos son algunas cifras a nivel de ciudades en términos de violencia, y quizá es uno de los indicadores en donde uno puede tener alguna certeza de cierta confiabilidad. Ya ahí aparecen otros elementos importantes en nuestros territorios, que son las encuestas de victimización y percepción, que comienzan a darnos elementos importantes de qué es lo que está pasando. En las Américas, de una preocupación muy importante por el desempleo, hoy el desempleo es superado por la preocupación de la inseguridad, de la delincuencia, de temas de inseguridad, y esa es una preocupación que hoy, y yo creo que durante muchos años, nos va a acompañar. Ana Rico de Alonso, una demógrafa colombiana, decía que bienestar es la posibilidad de gozar lo poco o lo mucho que se tiene. Y yo creo que en ese sentido, digamos, todos los ciudadanos, ricos y pobres, estamos sintiendo que nos afecta este tema de manera grave. Sentimos cada vez más miedo en nuestros municipios, sentimos cada vez más miedo en nuestras ciudades, y eso hace que desplacen otros intereses, como el tema de empleo, por ejemplo, el tema de medio ambiente, el tema de pobreza, por ejemplo, temas que los ciudadanos antes consideraban muy importantes, y que hoy estos dos, por lo menos en este caso, ya supera el tema de la delincuencia, el tema del empleo. Estas son unas cifras que presento. Yo fui subsecretario, como les decía, de Seguridad durante 9 años, desde el año 1995 hasta el año 2003. Logramos reducir la violencia en una proporción importante. Igualmente, pues, se transformó la ciudad. Fue un proceso muy integral, de procesos de transformación de ciudad y de desarrollo, y también, desde luego, de seguridad y convivencia. No fue solamente reducción de violencia homicida. Pasamos de una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa de 25 en el 2003, cuando me retiré. La tasa más baja estuvo en el año 2006 con 19.2 homicidios, y en los últimos años ha vuelto a crecer la violencia en Bogotá, como en los dos últimos, como en el año 2010 volvió a crecer en Colombia. Y no es la tendencia igual, por eso traigo la tendencia de Colombia, no es la tendencia que Bogotá respondía al comportamiento de la nación. Fíjense cómo desde el año 1999 hasta el año 2002 la nación vio crecer su violencia, mientras que Bogotá tenía una tendencia a la baja permanente hasta el año 2004. En el año 2005 volvió a aumentar la violencia, bajó en el año 2006, y a partir del 2007 no ha hecho sino aumentar, poco pero importante, en el caso de Bogotá. ¿Qué hay detrás del incremento de la violencia y percepción de inseguridad en las Américas? Un incremento del crimen organizado. Yo creo que aquí hay varios elementos de eso, que produce una corrupción muy alta en algunas instituciones de seguridad y justicia, e inclusive en administraciones locales y nacionales. Proceso de transformación de pequeñas bandas y pandillas que comienzan a incorporarse al crimen organizado. El narcotráfico utiliza esas estructuras. No solamente el narcotráfico, digamos, con el narcotráfico llegan a nuestros países. Hoy, desde Canadá a la Patagonia, no hay ninguna ciudad, ninguna, que no esté sufriendo el tema de la droga, o que no esté sufriendo algunos elementos del crimen organizado. Con el narcotráfico crece el tema de comercio de armas, crece el tema del sicariato, y aquí se está sintiendo
ya no es un problema solamente de colombianos, peruanos y bolivianos, es un tema de las Américas. Quienes controlan la droga en cada uno de sus países no son los carteles, hay carteles propios a nivel de cada país para manejar este tipo de negocios. Desde luego hay influencia de los carteles colombianos y mexicanos, pero hay una base local que permite que estos negocios crezcan. Entonces hay un tema que afecta la seguridad grave de los ciudadanos en su diario vivir. Yo recuerdo hace dos años y medio en donde, hablando con empresarios y con ciudadanos de Monterrey, ellos consideraban que la guerra del narcotráfico era un problema ajeno y no los iba a tocar. Hoy la mayoría de esos empresarios están en Miami o están en los Estados Unidos porque no pueden manejar sus negocios desde Monterrey. El narcotráfico no solamente pretende manejar el negocio, sino que pretende gobernar. Y ese es un objetivo, el crimen organizado en general. Ese es un objetivo importante y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso no solamente afecta a la seguridad de los estados, afecta a la seguridad de los ciudadanos. Las armas en las calles, la venta, al menudeo de la droga, al menudeo no, al mayoreo. Es que lo que estamos consumiendo a nivel de nuestros países es alto. No son kilitos, son toneladas lo que estamos consumiendo. Y igual con otros elementos. El sicariato, pues sí, se matan entre ellos y algunas autoridades dicen, bueno, pues que se maten entre ellos. La gente cree que esa violencia no los va a tocar y termina tocándolos. El incremento de la extorsión y el secuestro, el aumento del sicariato, el control de territorios por la venta de drogas, productos, la disputa violenta de territorios por distintos grupos, eso se da en el municipio, eso se da en la calle, eso se da en las ciudades. Y el control violento de negocios cuasi legales que sirven para lavar recursos como la prostitución, los juegos de azar, comienzan a crecer los casinos de manera muy fuerte, la venta de carros también, maquinitas tragamonedas, negocios barrios, los préstamos, que allá lo llaman pagadiarios, que son muy violentos porque si no paga lo matan, la venta y alquiler de armas de fuego comienzan a aparecer ligados a este tipo de grupos. ¿Y cuáles son las dificultades que hay? Realmente es que no hay un trabajo en equipo, uno encuentra muy poco trabajo en equipo entre los gobiernos nacionales y municipales. A veces, y eso es dramático y crítico, a veces los gobiernos nacionales y municipales pelean porque no son del mismo partido y prefieren no trabajar y prefieren dejar a los ciudadanos sin seguridad a trabajar en equipo. Y eso ha sucedido aquí como ha sucedido en Colombia, por los intereses políticos de los gobiernos nacionales y municipales. En Colombia, particularmente en los últimos 8 años, el gobierno nacional no quiso trabajar con el gobierno distrital porque era de otro partido, pero a su vez el gobierno distrital tampoco quiso trabajar con el gobierno nacional porque consideraba que si había logros, esos logros se le iban a achacar a la política de seguridad democrática y no estaban dispuestos políticamente a que el gobierno nacional sacara el pecho por esos logros. Y en medio de eso, los ciudadanos son los únicos perjudicados. Entonces, no se reconocen alcaldes y gobernadores como actores importantes de este tema. Las instituciones de seguridad y justicia no trabajan en equipo. Bueno, algunas, y yo no estoy, digamos, aquí hay excepciones, pero en general esto sucede en las Américas. No existe coordinación entre policías donde hay varias policías. No se trabaja en equipo con ministerios públicos y con los jueces. ¿Cómo? La policía dice los jueces sueltan a los delincuentes, los jueces dicen no, la policía nunca me trae las pruebas suficientes para condenarlos y viven peleando, no trabajando en equipo. No se trabaja, las cárceles y centros de reclusión de adolescentes y menores no cumplen con su función, se han convertido lo que han sido siempre, pues, desde mi abuelo, mi tatarabuelo, todos universidades del delito, esa es la frase que repetimos hasta viejos. No se cuenta con recursos suficientes para fortalecer estas instituciones. Ustedes fíjense las instituciones policiales de sus municipios, ¿cómo están? O sea,
Son casas viejas, bodegas, la policía en las peores condiciones, no tiene carros, no tiene motos, no tiene gasolina. Yo siempre digo, cada pueblo tiene la policía que se merece, cada pueblo tiene la seguridad que se merece. Si no estamos dispuestos a invertir en esa seguridad, es difícil mejorarlo. No se cuentan con políticas integrales. La gran mayoría de municipios y gobiernos locales no tienen estructuras. Es un tema que se delega a la policía, es la policía la que debe responder, pero no hay estructuras municipales que trabajen el tema integral desde la prevención hasta el control del delito. Y los poderes ejecutivos nacionales, yo lo había dicho, no involucran de manera decidida a las autoridades locales, a no ser que sean de su partido, que eso es lo peor. Quizá esa tentación de que le vaya mal al otro, así sea en el tema de seguridad, eso es para luego volver a gobernar, no es nada ético. ¿Qué hacer? Yo creo que hay un tema, aquí se mezclan dos temas de seguridad nacional y de seguridad municipal, de seguridad territorial, y ya no son, en la realidad no son divisibles, o sea, no los podemos dividir. En la realidad puede que en el papel sí, puede que en la política sí, pero en la realidad no la podemos dividir. O sea, aquí no podemos solamente discutir el tema del narcotráfico, el tema de la trata de personas, el tema del comercio de armas, el tema del contrabando, sin darnos cuenta que muchos de esos delitos, o la gran mayoría, o todos, afectan la seguridad de los ciudadanos en su diario vivir en nuestros municipios, y sobre todo en los municipios de frontera, en donde a los alcaldes de frontera nunca se les tiene en cuenta para tratar de mirar esa realidad local de lado y lado de nuestras fronteras. Entonces, ahí ya no podemos decir, eso es del gobierno nacional, eso es de los estados nacionales y esto es lo nuestro. Porque podemos tener los municipios bien desarrollados, pero el tema de seguridad, inclusive los municipios más turísticos, pues entre más turismo haya, mejor, no solamente para el municipio, para la nación, pero también mejor para las organizaciones criminales que pueden vender droga y convertir el turismo como parte de consumo. De la trata de personas, el turismo sexual se da en muchos lados, y ahí está, sobre todo en temas de niños, niñas y jóvenes vinculados a esa actividad, vinculados de manera violenta. Entonces, ¿qué hacer? Hombre, yo creo que debe haber una discusión multilateral, ya no solamente sobre el tema del narcotráfico, sino sobre todas las mafias. Entre otras cosas, debe haber un diálogo multilateral de nosotros controlamos la droga, pero los productores de armas controlen las armas, que es el tema de discusión y los Estados Unidos, entre México y los Estados Unidos.